Durante décadas, estas palabras fueron consideradas demasiado peligrosas para ser reveladas, no porque fueran falsas, sino porque eran terriblemente verdaderas. En los archivos olvidados de la Sociedad Espírita de París, Allan Kardec no escribió teorías, transcribió memorias. Memorias de lo invisible, narradas por almas que acababan de cruzar la frontera de la muerte. ¿Qué siente un espíritu al observar su propio cuerpo sin vida? ¿Cómo percibe las lágrimas y las oraciones de quienes dejó atrás? ¿Y si te dijera que el funeral no es una despedida para quien parte, sino su primer gran despertar a la verdad? Si alguna vez has sentido en lo profundo de tu alma que la vida no puede terminar en un simple suspiro, que hay un propósito mayor esperando ser recordado, entonces este mensaje ha viajado en el tiempo para encontrarte. Porque hoy, lo que fue silenciado por el miedo, finalmente te hablará al corazón. Se acerca el silencio. ¿Lo sientes? Es como el aire justo antes del alba, cargado de una verdad que aún no tiene palabras. Cierra los ojos por un instante y respira conmigo. Hay una memoria antigua en ti, en tu alma, que recuerda esto. Recuerda el momento en que el último suspiro no fue un final, sino un umbral. Ahí, suspendida entre el eco de un latido y el vasto silencio, la conciencia permanece, no como un pensamiento, sino como una presencia total. La doctrina que Kardec con tanto esmero nos legó no habla de un sueño profundo, sino de un despertar asombroso. El espíritu, liberado del peso del cuerpo, se encuentra de repente lúcido, observando una escena que le resulta a la vez familiar y extrañamente distante, su propio funeral. Es una vibración extraña, una mezcla de amor y dolor que emana de los que se quedan, y el alma, aún aprendiendo a navegar en esta nueva dimensión de la verdad, lo absorbe todo. No hay confusión en el sentido de locura, sino un asombro profundo ante la continuidad de la vida y el propósito que apenas comienza a revelarse. Para cada alma, este despertar es un paisaje único, pintado con los colores de su propia evolución. Imagina un pájaro que ha vivido siempre en una jaula, y de repente, la puerta se abre. Algunos, acostumbrados al encierro, se quedan inmóviles, sin comprender que pueden volar. Su conciencia, todavía enredada en los hilos de la materia, no percibe la muerte como una liberación, sino como una pesadilla incomprensible. Intentan tocar, hablar, pero sus manos atraviesan los cuerpos y su voz se pierde en un silencio que solo ellos escuchan. Este es el sufrimiento nacido del apego, una vibración densa que nubla la verdad. Pero para otras almas, aquellas que en vida cultivaron el jardín interior, el despertar es como el de un río que finalmente alcanza el mar. Su conciencia se expande con una claridad serena. Comprenden la transición, reconocen la mano amiga de otros espíritus que los esperan y sienten el propósito de su jornada con una gratitud inmensa. Su presencia en su propio funeral no es de angustia, sino de paz, de un amor que trasciende la despedida. En ese espacio sagrado, el espíritu comienza a percibir más allá de las apariencias. Las palabras de consuelo, las lágrimas, los abrazos, todo adquiere una nueva dimensión. El alma ya no oye solo el sonido, sino que siente la vibración de la intención. Puede diferenciar la lágrima del egoísmo, que llora por la propia pérdida, de la lágrima del amor genuino, que celebra la vida que fue y la que continuará. Es un momento de profunda verdad, donde las máscaras caen y solo queda la esencia. La conciencia, despojada de los filtros de la carne, se convierta en un espejo perfecto de la realidad emocional que la rodea. Lo que Kardec intentó traducir en palabras es esta intensa experiencia de percepción expandida, donde el silencio de un corazón roto grita más fuerte que un lamento, y la presencia serena de un amigo fiel ilumina más que todas las velas encendidas. Es un instante de puro reencuentro con la autenticidad, un primer paso en la jornada de la evolución espiritual. El alma más apegada a la vida terrenal flota en una especie de letargo, una niebla tejida por sus propias dudas y miedos. Ve los rostros amados deformados por el sufrimiento.
y en su incomprensión cree que ella es la causa de ese dolor, lo que profundiza su propia angustia. Es una presencia invisible que anhela ser sentida, un grito silencioso que busca consuelo sin saber cómo pedirlo. La muerte no le ha traído paz, sino una versión más intensa de sus propias inquietudes. Su conciencia está anclada a los objetos que dejó, a las conversaciones pendientes, a los afectos que teme perder. Aún no ha entendido que el amor no se pierde, solo se transforma. Este estado no es un castigo, sino una consecuencia directa de la vibración cultivada en vida, un llamado profundo al despertar que, tarde o temprano, llegará a través del auxilio de espíritus más esclarecidos, esperando pacientemente el momento de poder ayudar. Pero, ¿qué es lo que inclina la balanza entre esta pesadilla y la paz serena? ¿Qué hilo invisible define la suavidad de este despertar? No es una fuerza externa, ni un juicio divino que sentencia desde lo alto. Es algo mucho más íntimo, algo que se teje día a día, en el silencio de nuestras elecciones, en la calidad de nuestros pensamientos. Es un viaje que comienza mucho antes de la muerte del cuerpo, en la forma en que el alma aprende a desprenderse, a soltar las amarras que la atan al puerto de las ilusiones materiales. La manera en que cada espíritu vive su funeral es apenas el reflejo de cómo vivió su vida, y es ahí donde reside la clave para la siguiente etapa del camino. Pues esta transición no es más que un paso, un cambio de ropaje para continuar la eterna jornada de la evolución, un reencuentro con nuestro verdadero propósito. La respuesta a esa pregunta, mi viejo amigo, reside en el silencio de tu propio corazón. Imagina por un momento que tu alma es un viajero con una mochila. A lo largo del camino, vida tras vida, vamos llenando esa mochila con piedras o con plumas. Cada apego a lo material, cada vanidad, cada posesión que creemos nuestra, es una piedra que añadimos. No es el oro, la casa o el título lo que pesa, sino el sentimiento de posesión que el espíritu les atribuye. La verdad que Kardec nos susurró es que la muerte no nos quita nada, simplemente nos revela el verdadero peso de nuestras elecciones. Un alma sobrecargada de estas piedras encontrará su despertar lento y laborioso. Su vibración es densa, anclada a la tierra, y la libertad se siente como un vértigo aterrador. En cambio, el espíritu que aprendió a caminar ligero, a disfrutar de las cosas sin ser poseído por ellas, a entender que todo es un préstamo para la evolución, ese espíritu se eleva como una pluma en una suave brisa. Su conciencia se expande sin esfuerzo, lista para el reencuentro con su verdadero propósito. Junto al desapego material, florece algo aún más sutil y poderoso, el progreso moral. Piensa en ello como la luz que el alma aprende a generar desde adentro. Cada acto de bondad, cada perdón sincero, cada momento de paciencia frente al sufrimiento ajeno, es como encender una pequeña lámpara en nuestro interior. A lo largo de la vida, estas luces se fusionan, creando un faro cuya vibración resuena en las esferas más altas. No se trata de alcanzar una santidad inmaculada, sino del esfuerzo honesto, de la intención pura del corazón en su jornada de evolución. Cuando llega el momento de la transición, esta luz interior actúa como guía. Es a través de esta luminosidad que los benefactores espirituales nos encuentran con mayor facilidad. Nuestra presencia se vuelve nítida para ellos. No es que abandonen a las almas más oscuras, sino que las almas luminosas, por su propia naturaleza, ya están vibrando en una frecuencia más cercana a la del auxilio y la paz, haciendo que el despertar sea un proceso de amorosa bienvenida y no de un rescate en la niebla. El apego, en su esencia, es un velo sobre la conciencia. Mantiene el espíritu enfocado en la orilla que acaba de dejar, incapaz de ver el océano infinito que se abre ante él. El alma apegada sigue sintiendo el frío de su casa vacía, la textura de su ropa favorita, el sabor de la comida que ya no puede probar. Este es un tipo de sufrimiento autoimpuesto, un eco de la vida material
que resuene en su nueva realidad. La verdad de su inmortalidad está ahí, presente, pero su atención está tan cautivada por las sombras del pasado que no puede percibirla. Su propósito parece haberse quedado atrás, y la idea de un reencuentro futuro se ve eclipsada por la pérdida inmediata. El silencio, en lugar de ser un portal hacia la paz, se convierte en un recordatorio de lo que ya no está. Esta es la densidad, la baja vibración de la que hablaba Kardec. No un castigo, sino una consecuencia natural de donde hemos elegido anclar nuestro corazón. Por otro lado, la liberación que siente el alma desapegada es indescriptible en el lenguaje humano. Es la sensación de un buzo que emerge a la superficie después de mucho tiempo y toma la primera bocanada de aire puro. La conciencia se inunda de una claridad cristalina. La vida terrenal se despliega ante ella no como una película de remordimientos, sino como un tapiz de lecciones aprendidas y de amor compartido. Cada experiencia, incluso las de sufrimiento, se revela como una pieza fundamental en el mosaico de su evolución. Esta alma comprende que la muerte no fue una pérdida, sino una graduación. Siente una gratitud inmensa por el cuerpo que la albergó, por las relaciones que le enseñaron y por las pruebas que la fortalecieron. Su presencia ya no está atada a un lugar, sino que se expande en el amor. Este es el verdadero despertar, el reconocimiento de que la vida nunca se detiene y que el propósito es un viaje eterno hacia la luz. Pero el espíritu, incluso en su estado más lúcido o confuso, no realiza esta travesía en un vacío. Es como un barco navegando en aguas que, aunque tranquilas en su interior, pueden ser afectadas por vientos lejanos. La vibración de los que se quedan en la orilla terrenal viaja a través del éter y llega hasta él. Los pensamientos, las preces y las emociones de aquellos a quienes amó se convierten en una fuerza que puede influir en su viaje. Son como susurros, que pueden calmar las olas o desatar una tormenta, un bálsamo que alivia o un ancla que retiene. Y es en esta conexión invisible, en este diálogo silencioso entre los dos mundos, donde descubrimos que el amor y el dolor de los vivos tienen un poder que apenas comenzamos a comprender. Y en esa travesía, las emociones de quienes se quedan en la orilla se convierten en el viento que impulsa o frena las velas del alma. Imagina que una oración sincera, nacida del amor sereno y la fe, es una gota de luz líquida que viaja a través del espacio y del tiempo para tocar al espíritu. No llega como palabras, sino como un bálsamo, una vibración cálida que envuelve su conciencia y le susurra: no estás solo, el amor continúa. Este pensamiento elevado funciona como un faro en la niebla, ayudando al alma a orientarse, a calmar su posible agitación y a comprender con mayor claridad su nueva realidad. La verdad que Kardec nos transmitió es que la prece no es un ruego para cambiar la voluntad divina, sino un acto de amor que envía energía, fuerza y luz, fortaleciendo el espíritu para que pueda seguir su jornada de evolución. Es un verdadero acto de caridad espiritual, un puente de luz construido con el silencio de nuestra fe. Por el contrario, el grito de desesperación, la revuelta y el lamento excesivo actúan como anclas pesadas. El espíritu, especialmente si aún se encuentra en un estado de confusión y apego, sintoniza con esa vibración de sufrimiento. En lugar de sentirse liberado, se siente culpable por el dolor que su partida ha causado. El desconsuelo de los seres amados puede crear a su alrededor una atmósfera energética densa, una especie de red que lo mantiene encadenado a las energías de la tierra, dificultando su despertar. El alma, por amor, puede resistirse a seguir adelante, creyendo que su presencia es necesaria para consolar a los que sufren. No comprende aún que la mejor forma de ayudar es siguiendo su propio camino hacia la luz. Este no es un juicio, es simplemente una ley de sintonía vibratoria. La angustia atrae a la angustia, dificultando el propósito de la liberación que la muerte debería representar. Esta conexión no es metafórica, es una realidad tangible en el plano espiritual. El alma recién liberada es como una placa fotográfica extremadamente sensible. Su conciencia, despojada de la protección del cuerpo físico, percibe las emanaciones psíquicas de los vivos de forma directa e inmediata. Un pensamiento de paz y aceptación se siente como una brisa fresca en un día caluroso. Una oleada de ira o remordimiento se siente como una ráfaga de viento helado. Por eso,
El silencio respetuoso, la memoria agradecida y la esperanza en el reencuentro son los mayores regalos que podemos ofrecer. Estar de luto es humano y necesario, pero la calidad de nuestro duelo puede ser una ayuda o un obstáculo. Transformar nuestro dolor en una serena nostalgia es la prueba más grande de un amor que busca la evolución del otro, un amor que entiende que la muerte es solo una puerta y no un muro. Piensa en esto de una manera muy humana. Cuando intentas consolar a un niño que llora desconsoladamente, tu propia calma es la herramienta más eficaz. Si te desesperas junto a él, solo aumentas el caos. Con el espíritu que parte ocurre algo similar. Nuestra serenidad es el bálsamo que le permite encontrar su propia paz. Nuestra fe en la continuidad de la vida es el permiso que le damos para que siga su viaje sin sentir que nos abandona. Al hacer esto, no solo ayudamos a su alma, sino que también damos un nuevo propósito a nuestro propio sufrimiento. Deja de ser una herida pasiva para convertirse en una acción de amor activo, un último servicio a quien tanto amamos. Esta es la verdad práctica detrás de las enseñanzas de Kardec. El amor se manifiesta no en la intensidad del dolor por la ausencia, sino en la generosidad de desear la paz para quien ha partido. Y es en medio de este océano de vibraciones, mientras el alma es bañada por la luz de las preces o retenida por las anclas del desconsuelo, que su percepción comienza a afinarse de una manera extraordinaria. Su conciencia, libre de las limitaciones de los 5 sentidos, empieza a ver más allá de las lágrimas y los rostros compungidos. Comienza a sentir la verdad desnuda que se esconde en el corazón de cada persona presente. El funeral, ese ritual de despedida terrenal, deja entonces de ser solo un evento de duelo, se transforma en un escenario de profundas revelaciones, un espejo cristalino donde el espíritu no solo ve la autenticidad de los demás, sino que, por primera vez, se enfrenta al reflejo de su propia conciencia. Con su percepción así agudizada, el alma se convierte en un espectador silencioso en el teatro de su propia despedida, y lo que ve es la verdad en su forma más pura y a veces más cruda. Las máscaras sociales, tan cuidadosamente mantenidas en vida, se vuelven transparentes para el espíritu. Ya no oye las palabras de un discurso fúnebre, sino que siente la vibración de la sinceridad o la falta de ella en el corazón de quien habla. Distingue con una claridad asombrosa el luto genuino, esa herida silenciosa en el alma de un ser querido, de la formalidad social, del llanto por costumbre o de la presencia por obligación. No hay juicio en esta percepción, solo una constatación. Es un momento de despertar a la realidad de los lazos que tejió. El silencio de una presencia amiga y leal se vuelve más elocuente que 1000 lamentos vacíos, revelando al espíritu la verdadera naturaleza del amor que cultivó en su jornada. En este estado de conciencia expandida, el funeral se transforma en un espejo, pero no es un espejo que refleja solo a los demás. Es un espejo que devuelve al alma el reflejo de su propio paso por la tierra. En el corazón de cada persona presente, el espíritu puede leer el eco de su propia presencia en sus vidas. Ve la semilla de alegría que plantó en un amigo, la cicatriz de una palabra descuidada en otro, la inspiración silenciosa que fue para alguien que apenas conocía. Es una revelación sobrecogedora. Su propósito, que a veces parecía tan difuso en vida, se aclara en los efectos de sus acciones. Comprende que la evolución no ocurre en el vacío, sino en la delicada danza de las relaciones humanas. Esta confrontación con su legado vivo es una lección profunda, un paso crucial para entender la trama de su existencia antes de un posible reencuentro con su familia espiritual. Y entonces llega el momento más íntimo. No hay un juez externo, no hay un tribunal celestial como imaginan los hombres. La verdad que Kardec se esforzó por aclarar es que el juez más severo y más justo es la propia conciencia. Liberada de los engaños del ego y de las justificaciones de la mente, el alma se ve a sí misma. La película de su vida no se proyecta en una pantalla externa, sino dentro de su propia esencia, y la ve con una lucidez total. Recuerda no solo lo que hizo, sino la intención detrás de cada acto. Siente el dolor que causó como si fuera propio, y la alegría que compartió como una luz que le expande. Este no es un acto de castigo, sino de pura lucidez.
es el despertar definitivo, el momento en que el espíritu se hace plenamente responsable de su viaje. Este juicio de la propia conciencia puede traer sufrimiento, pero es un sufrimiento que purifica. Es el dolor de reconocer dónde nos desviamos de nuestro propósito, dónde nos negamos a amar. Es la tristeza de un jardinero que ve las flores que dejó marchitar por descuido. Sin embargo, este reconocimiento es también el primer paso hacia la sanación y la continuación de la evolución. No busca la culpa, sino el aprendizaje. En el silencio de esta autoevaluación, el alma entiende las lecciones que necesita aprender, las deudas de amor que necesita saldar y el camino que deberá recorrer en el futuro. Es un momento de una honestidad tan brutal y a la vez tan liberadora que redefine por completo la idea de la muerte. No es un fin, sino el más profundo y transformador de los comienzos. Pero incluso en este instante de la más solitaria y profunda introspección, el alma no está desamparada. El universo, en su infinita misericordia, no permite que ninguno de sus hijos se enfrente a su propia verdad en total abandono. Justo cuando la carga de la conciencia parece más pesada, una nueva percepción comienza a surgir. Además de las presencias terrenales, el espíritu empieza a sentir otras luces, otras conciencias familiares que vibran en una frecuencia de amor y bienvenida. Son faros de esperanza que se encienden en la orilla del más allá, manos extendidas que aguardan con paciencia el momento de un anhelado reencuentro, recordándole que sin importar el camino recorrido, el regreso a casa siempre es posible. Y en ese preciso instante, cuando la verdad de la propia conciencia se ha revelado, esas luces amigas que el alma comenzaba a percibir se acercan, no irrumpen, se aproximan con la delicadeza de la primera luz del alba, y entonces ocurre el milagro del reencuentro. No es un reconocimiento de rostros envejecidos por el tiempo, sino un reconocimiento del alma. Es la vibración inconfundible de un amor que la muerte nunca pudo tocar. Son los brazos de un padre, la sonrisa de un amigo, la presencia de un guía espiritual, aquellos que partieron antes y que ahora vienen a recibirlo. El abrazo no es de carne, sino de pura energía, una fusión de conciencias que dice sin palabras, bienvenido a casa. La espera ha terminado. Este momento es la prueba tangible de la verdad más consoladora que Kardec compartió con el mundo. El amor es el hilo de oro que une las almas para siempre, y la muerte es solo un velo temporal entre ellas. Estos espíritus amigos no vienen solo a dar la bienvenida, actúan como amorosos enfermeros y guías en esta nueva y deslumbrante realidad. Comprenden la confusión, el posible sufrimiento y el asombro del recién llegado. Con una paciencia infinita, ayudan al alma a desprenderse de los últimos hilos energéticos que la conectan a la materia, a calmar la turbulencia de las emociones terrenales y a procesar el torrente de revelaciones sobre su propia vida. Son ellos quienes explican las leyes de esta nueva existencia, quienes responden a las preguntas que brotan de una conciencia en pleno despertar. Este amparo es una manifestación de la caridad en el plano espiritual, un recordatorio de que la evolución es un viaje que hacemos juntos, apoyándonos unos a otros. El propósito de esta recepción es asegurar que la transición sea lo más serena posible, transformando el trauma de la muerte en la paz del regreso. Pero, ¿y aquellos que mueren en la soledad, sin nadie que llore por ellos? ¿Aquellos cuyo paso por la tierra dejó más espinas que flores? La misericordia divina, en su infinita sabiduría, garantiza que ninguna alma, absolutamente ninguna, quede desamparada. Para cada espíritu que cruza el umbral, siempre hay benefactores espirituales presentes. Puede que no sean rostros familiares, pero son conciencias elevadas cuya misión es el rescate y el auxilio. Son como faros en una costa rocosa, esperando pacientemente a que el náufrago esté listo para ver su luz. El amor de Dios no opera según los méritos o afectos humanos. Se derrama sobre todos por igual. Incluso el alma más endurecida, en el silencio de su propia oscuridad, encontrará una mano extendida esperando el momento en que decida tomarla. Nadie está verdaderamente solo en su muerte.
Comprender esto cambia no solo nuestra visión de la muerte, sino también el propósito de nuestra vida. La certeza del reencuentro nos enseña que nuestras relaciones no son efímeras. Cada lazo de afecto sincero es una inversión para la eternidad. El sufrimiento de la separación se transforma en la serena esperanza de una futura reunión. Esta verdad nos invita a vivir de una manera más consciente, a cultivar el amor, el perdón y la bondad, pues son estos los tesoros que llevaremos con nosotros y los que definirán la calidad de nuestro despertar y de nuestros reencuentros. La evolución espiritual deja de ser un concepto abstracto para convertirse en el trabajo diario de construir los puentes de amor que cruzaremos mañana. Somos una inmensa familia espiritual, temporalmente experimentando la ilusión de la separación para aprender a amarnos más profundamente. Y así, mientras las últimas lágrimas se secan en el mundo que quedó atrás, el alma, envuelta en el calor de los afectos reencontrados, comienza a caminar hacia su nuevo horizonte. El funeral terrenal se desvanece como el recuerdo de un sueño al amanecer, y el verdadero despertar comienza. La conciencia, finalmente liberada de las ataduras del cuerpo y de las ilusiones de la materia, se siente en paz. El viaje ha sido intenso, la revelación profunda, pero ahora, en la presencia de sus seres queridos, el espíritu sabe, con una certeza que lo inunda todo, que no ha muerto. Apenas ha comenzado a vivir de verdad. El viaje del alma nunca termina, solo se transforma. Y ahora que caminamos juntos hasta aquí, una pregunta queda flotando en el aire. ¿Qué verdad de todas las que escuchaste ya susurraba en tu propio espíritu? Si esto tocó alguna parte de ti, deja un comentario. A veces lo que compartimos también despierta a otros. Y suscríbete si sientes que aquí tu alma encontró una palabra que ya conocía. Prepárate porque en nuestro próximo reencuentro daremos un paso más allá del velo para descubrir qué sucede después de la bienvenida, cuando el espíritu, ya en paz, comienza a recordar el verdadero propósito de su evolución.